iré dando paso a que son procesos que se dan en estas edades, en estos primeros añitos, y por los que tienen que atravesar de alguna forma pues todos los niños. Son procesos porque suponen un antes y un después, a veces es como un punto de inflexión, es como ir hacia adelante. Un proceso tiene que ver también con la transición, con que no se producen de un día para otro y que vamos construyendo poquito a poco esos momentos de crecimiento en nuestros hijos. Me gusta pensar también que los padres somos también una especie de entrenadores de hijos, porque de alguna manera estamos ayudándolos a crecer, enseñándoles cada día, no solo con lo que les decimos, sino sobre todo con lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces tal vez el ejemplo es lo más importante y eso siempre lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces la idea de hoy es pensar sobre todos estos procesos que tienen que atravesar los niños inevitablemente para hacerse mayores, aunque también es cierto que no todos pasan por estos momentos al mismo tiempo. Cada niño tiene su ritmo, eso lo tenéis que tener muy presente. Para eso tenéis que evitar también las comparaciones. Ay, pues mi niño ha dejado el chupete, pues el niño todavía lo tiene. Hay que ver, pues, hay que ver que mi niño dejó el pañal con los 2 años, pues mi niño tiene 2 años y medio y todavía lo tiene. Cosas así no nos ayudan, porque hay que pensar en cada uno de nuestros hijos como un guante. Hay que hacer un guante educativo para cada niño de la manera también más respetuosa, porque se trata de poder comprender lo que el niño necesita en cada momento. Para eso, uno de los principios básicos de los que nos basamos en la Escuela Pulgarcito y que siempre queremos transmitir es que todo crecimiento supone de alguna manera una renuncia. Renunciamos los niños renuncian a ser más pequeños, a ser un poquito más dependientes, a que hagan las cosas por ellos, a que necesitan ayuda para muchas cosas, renuncian a esa comodidad, a ese placer, por crecer, por sentirse orgullosos de sí mismo, por sentirse mayores, ¿no? Que es una de las palabras claves que siempre utilizamos, ¿no? El ser mayorcito, el ser grandote, y les encanta, ¿no? Por eso cuando empiezan a hacer cosas solitos, nos miran y dicen, mira lo que acabo de hacer. Nosotros les aplaudimos y eso sirve de alguna manera como estímulo para su crecimiento. Por eso ahí es muy importante también la actitud que tengamos nosotros interna. No es lo mismo que tengamos miedo, que tengamos angustia, que estemos muy preocupados y que nos dé miedo dar algunos pasos en los momentos donde nuestro hijo tiene que crecer, a que mantengamos la calma. La calma va a ser también una palabra clave de esta reunión, que siempre vamos a tener como una gran aliada. Y aprender a tranquilizarnos como padres es muy importante, porque esa es la calma que le vamos a transmitir a los niños para que puedan enfrentarse con más tranquilidad a estos procesos. Cuando hay mucha angustia, los niños se cierran y cuando hay calma, los niños tienden a abrirse. Los niños son a veces como esas ostras, ¿no? Que no les gustan las aguas turbulentas y que prefieren unas aguas tranquilas, que es entonces cuando abren su caparazón y nos enseñan su tesoro, su perlita, ¿no? Pues un poco los niños funcionan así, como de alguna manera ostras que necesitan serenidad, calma y paciencia para que se produzca esa conexión mágica que necesitamos cada día para ponernos en su lugar y de esta manera conectar con ellos y que podamos ayudarlos a hacer las transiciones que necesitan. Ahí es donde también planteamos siempre, ¿no? Como eje fundamental el que es muy importante transmitir, ¿no? Que hay, digamos, un proceso en todo esto que nosotros siempre lo decimos en 3 palabras, ¿no? Sentir, pensar y actuar. Son como 3 palabras claves que nos indican, de alguna manera, primero la validación del sentimiento, el poder, entender que los niños, que todos tenemos derecho a sentir. Y el sentimiento es algo que no se puede ocultar. Uno siente algo y lo expresa. Para transitar al pensamiento,
necesitamos tiempo, necesitamos muchas palabras, necesitamos mucho acompañamiento a los niños para que puedan traducir en pensamiento sus sentimientos. Y para eso nosotros tenemos que primero validar muchas de las cosas que sienten, ponerles palabras a aquello que les ocurre. Cuando a un niño le pasa algo y le decimos, ¿estás enfadado porque no te he dado chocolate? El niño se siente más comprendido que si le gritamos o le decimos, no te doy chocolate porque es la hora de cenar. Vale, no te voy a dar el chocolate, pero entiendo que tengas ganas de chocolate. Y eso al niño lo ayuda de alguna manera también a ir autorregulándose. Porque la regulación del niño, la autorregulación del niño, se basa fundamentalmente en una regulación externa. Nosotros actuamos como una especie de yo auxiliar ante un yo que todavía no trabaja para sí mismo, porque no tiene los recursos, ni las habilidades, ni las competencias. Nosotros lo ayudamos al niño a que pueda aprender a gestionar sus emociones y de esa manera poder tomar la decisión más adecuada, ¿no? Que es donde viene digamos, la actuación. Actuar, por eso es sentir, pensar, actuar. Esto no solo vale para los niños, como ya os estaréis dando cuenta, ¿no? Porque creo que cuando somos adultos, si tuviéramos este esquema muy clarito, primero validaríamos nuestras propias emociones, reconoceríamos lo que nos ocurre sin juzgarlo, para que a partir de ahí y de esa comprensión de lo que nos pasa, eh, podamos de alguna manera pensar con calma y serenidad cómo afrontar ese sentimiento, esa emoción que tenemos y actuar de la mejor manera posible. Pero lo que se tiende a veces es un poco a la impulsividad. Sentimos algo y actuamos. Ese proceso intermediario de pensamiento es el que nosotros en estas edades intentamos ofertar a los niños. Un proceso intermediario donde el niño va aprendiendo poco a poco a enfrentarse a los conflictos y somos nosotros los que lo ayudamos. Porque un conflicto siempre digo que es una oportunidad para que el niño aprenda algo de la vida y aprenda algo de sí mismo. Es muy importante y para nosotros como adultos también ver que un conflicto es un momento como una especie de reto para enfrentarnos a algo nuevo que a veces nos genera cierta confusión interna, pero que eso nos permite reflexionar sobre lo que nos pasa y de esa forma, partiendo de una emoción y un sentimiento reconocido, pensar con calma, porque cuando hay una emoción desatada que nos lleva al impulso de actuar, pues el cerebrito se nos llena de química y no nos permite pensar adecuadamente, ¿no? Ya está bastante demostrado que hay sustancias químicas, ¿no? El cortisol, la adrenalina, lo habéis escuchado, ¿no? Que impide que el córtex prefrontal funcione adecuadamente y que pueda tomar las decisiones adecuadas. Por eso es muy importante que con los niños tengamos en cuenta digamos, todas estas ideas que nos hacen de alguna forma ver que el niño nos necesita mucho para aprender a gestionar todas estas emociones. Luego, otro factor clave que también tenemos muy en cuenta y que os quiero transmitir es que al fin y al cabo cuando educamos a los niños estamos hablando de un proceso de comunicación. Siempre es comunicación. Cuando hay comunicación todo funciona. Por eso cuando hay problemas, por ejemplo, con algún familiar, con nuestra pareja o con nuestros hijos, siempre decimos hay que mejorar la comunicación. Porque cuando hay comunicación todo fluye mucho mejor. Pero la comunicación, y al fin y al cabo, tiene un requisito fundamental. Siempre, para que haya comunicación, tiene que haber escucha. Si no escuchamos, es imposible que podamos ponernos en el lugar del otro. Una escucha con mayúsculas, que es la que tenemos que hacer con los niños. Y esa escucha es la que permite que de alguna forma podamos empatizar. Por eso la empatía va a ser otra palabra clave de hoy. Una palabra que quiere decir que nos tenemos que poner en el lugar del otro para poder escucharlo, para poder conectar con el niño y de esa forma poder ayudarlo a gestionar lo que le ocurre. Si lo hacemos desde un lugar de adulto sin poder conectar con el niño, es mucho más difícil que podamos saber lo que le ocurre y ofertarle pues, lo que necesita en cada momento. Porque de eso se trata también los vínculos. Los vínculos tienen que ver con la conexión. Estar conectado con el niño hace que, de alguna manera, él se sienta entendido, comprendido y que a partir de ahí nos pueda escuchar.
porque si el niño no nos escucha, porque está cerrado y porque nosotros no estamos en un registro que le permita al niño abrirse, entonces no va a poder de alguna forma recibir lo que nosotros le estamos ofertando. Digamos que todo esto que os estoy comentando son las bases, o por lo menos lo que yo entiendo, como que son las bases de la educación. Desde luego hay muchas más, pero creo que son de las más importantes. Todo eso incluye que de alguna manera también pues no estamos, digamos, apostamos por una educación que ahora se llama, que ahora todo lo que venimos haciendo hace mucho tiempo ahora le estamos poniendo nombres nuevos. Ahora hablamos de disciplina positiva, por ejemplo, de crianza respetuosa. Me parece que son palabras maravillosas que han llegado a nuestro vocabulario y han llegado para quedarse, lo que ya implica que tenemos que salir de una educación basada en los premios, en los castigos, en los gritos, en la imposición, en la educación basada un poco en, como decía antes, ¿no? La sangre la letra con la sangre entra, ¿no? A base del grito, de la imposición, y todo eso está cambiando afortunadamente. Ahora mismo estamos en un momento estupendo en el mundo educativo de transformación y de cambio y que está llegando cada vez con más fuerza al mundo de los padres, al mundo de las familias. Padres y madres que quieren formarse, que es por eso que yo creo que estáis también hoy aquí, con mucho interés por conocer, por saber cómo actuar en cada momento del desarrollo de vuestros hijos, porque cada etapa tiene, digamos, sus características propias y tenemos que estar preparados para saber un poco cómo actuar ante estas etapas. Y para eso, pues como en todo en la vida, nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar, sin que ello suponga perder la individualidad de cada uno, el estilo educativo propio, las ideas, la ideología, todo eso es muy propio de cada uno. Pero sí que hay, digamos, algo muy común en todos y cada uno de nosotros que tiene que ver con que si conectamos también con nosotros mismos, si nos comprendemos, si nos entendemos, si nos escuchamos, si nos cuidamos, si nos respetamos, también vamos a transmitir eso a los niños. Todo esto no quiere decir que a los niños haya que dejarlos hacer lo que quieren, tenemos que ser permisivos. No, se trata hemos hablado de disciplina positiva, es decir, firmeza, claro, límites claros, por supuesto, pero también mucho cariño, mucha presencia, mucho vínculo y que el niño sepa qué atenerse. Con un equipo que son los padres, cuando hay dos padres, o dos madres, o un padre o una madre, o una mamá sola, o un papá solo, que es coherente con lo que va transmitiendo a los niños y que va generando un espacio seguro en el que el niño se vaya construyendo poco a poco. Porque eso es lo más importante, que el niño se sienta seguro en la familia. Siempre decimos también que un hogar no son las cuatro paredes donde uno vive. Un hogar es el sitio donde a uno se le comprende. Y cuando los niños meten la pata, que lo hacen continuamente, ¿no? Tenemos que partir de esa base, ¿no? El niño se equivoca, el niño hace algo que no está bien, muy bien. Es una oportunidad siempre, siempre va a ser una oportunidad para que el niño aprenda algo de sí mismo. Por eso cuando hay algún conflicto, en lugar de reñir, que es lo que a veces hacemos, y gritar y culpabilizar, que es lo que a lo mejor han hecho con nosotros en otros momentos, ¿no? Donde de pequeños se nos ha reñido mucho, se nos ha castigado, ¿no? Se nos ha culpado por equivocarnos. Ahora tenemos que transformar eso, ponernos un poco también en el lugar de aquel niño que sabe lo que es sentirse culpable y empezar a transmitir algo muy distinto a nuestros hijos. Nos podemos equivocar, pero cada vez que nos equivocamos, aprendemos. Yo creo que cuando un niño mete la pata, por supuesto que hay que ser firme y hay que escuchar, hay que entender lo que ocurre y hay que sacar una buena consecuencia, una buena lección un poco de lo que ha sucedido, ¿no? Yo a mis hijos, yo también soy padre, cuando surge algún problema, algún conflicto, siempre, después de hablar, siempre les digo, ¿qué has aprendido de esto? Y cuando me dice, pues mira, he aprendido que tal cosa, y para la próxima vez intentaré hacerlo de otra manera. A mí con eso me vale. Yo nunca he castigado a mis hijos, nunca. Es posible no castigar a los hijos.
Eso no quiere decir que no les haya gritado alguna vez. Ya he perdido los nervios, por supuesto, porque no somos padres perfectos. Se trata de ser padres aceptables y hacerlo lo mejor posible. Pero es posible educar sin gritos, es posible educar sin castigos. Pero para eso hay que hacerlo desde un lugar de calma y de serenidad, ¿vale? Estos son, digamos, algunos principios que para mí son básicos, ¿no? Que se van construyendo poco a poco, porque uno cuando es padre y madre no nace aprendido, ¿no? Es muy fácil también, bueno, desde cierta experiencia, que yo ya llevo muchos años en esto y también tengo hijos, y ya tengo más de 50 años, pues a lo mejor decir estas cosas que no tenía claras hace 20 años, desde luego. Pero que la idea es que conforme vayáis avanzando en vuestras vidas como padres y madres, os vais a equivocar muchas veces, pero también vosotros tenéis que pensar que podéis aprender algo de cada vez que lo hacéis. Más que culpabilizaros, decir, bueno, ¿en qué me he pasado? ¿Y ese grito que le pegué? ¿Y cómo me encuentro yo? ¿Por qué le gritaba al niño? Y a partir de ahí, pensar que a lo mejor la próxima vez lo vas a hacer de otra manera. Y eso es suficiente. Y también, por supuesto, como decíamos antes, pues formarse, ¿no? Formarse como entrenadores de vida de vuestros hijos, como padres de vuestros hijos, que no implica, por supuesto, ser amigos de ellos, por lo menos en mi opinión. No creo que tengamos que ser amigos de nuestros hijos, pero sí tener un vínculo suficientemente bueno como para acompañarlos en su vida y poder transmitirles los valores que para nosotros son tan más importantes. Porque los valores nos enseñan. También es otra cosa que muchas veces digo, los valores se transmiten. Te puedes decir al niño muchas cosas con la palabra, pero no van a servir de nada si en tu vida no eres un ejemplo para ellos. Si no tienes autoridad moral para decirle a tu hijo determinada cosa. Y la autoridad uno se la tiene que ganar. Y se la gana con el ejemplo. Se la gana intentando hacer lo mejor posible. Y de esa forma el niño mira, escucha lo que hay a su alrededor, lo aprende, lo integra, lo interioriza y luego lo lleva a cabo. Esos son algunos principios de base, ¿no? Para entender un poco también todos estos procesos claves en el desarrollo del niño. Pero bueno, pasando un poco ya más a la acción, ¿no? A lo más concreto, porque creo que es importante por lo menos que sepáis desde dónde hablo. Y hablo desde todos estos principios, que hay que tenerlos en cuenta y que los vamos a ir viendo a lo largo de la reunión de hoy. Entramos un poco en materia y eso supone que estos procesos claves, pues en los que nos atascamos muchas veces, pues es los que estamos hablando del tema del sueño, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del tema del pecho, del sueño, de los límites, de la retirada del pañal, de cuándo paso al niño de la cuna a la cama, o cuando duerme solo, todas estas cosas que a veces se nos arma un poco de lío y que al final nos genera cierta angustia, ¿no? Porque se nos empiezan a armar algunos temores. Nunca va a dormir, el chupete nunca lo dejará, hay que ver este niño que no come bien. Y os puedo decir una cosa, todos los niños tienen algo. Vuestro hijo podrá dormir estupendamente, pero igual no come tan bien. O al revés, ¿no? O resulta, hay que ver el niño, come como una lima, estupendamente, hay que ver la psicomotricidad que tiene, pero luego se despierta por la noche. O sea que 40 veces, claro, porque se despierta una vez tampoco pasa nada, ¿no? Así que tranquilos, hombre, si lo tiene todo, ya hay que preocuparse un poco, a veces hay que consultar y decir, bueno, el niño es que no come, no duerme, es que el niño no deja los pañales, el chupete ni la teta, en fin, que yo creo que la mayoría de los casos son cosas más puntuales, ¿no? Pues en esto, me he atascado en esto, pero todos los niños tienen algo, así que mucha tranquilidad con eso, que, que no lo estéis haciendo mal, ¿vale? No se trata de eso. Se trata de entender y comprender qué es lo que está pasando. Y para eso también estéis aquí, para eso sois padres y madres que son curiosos, ¿no? Que sois curiosos y queréis aprender cada día. Una de las preguntas que han venido al correo electrónico tenía que ver con el sueño.
¿vale? Yo os pido a los que tengáis niños que duermen como, como lirones, ¿eh? Que seguro que los hay, que duermen perfectamente, tengáis un poco de paciencia para cuando llegue vuestro tema, tema que más os interesa, pero claro, ha habido varias preguntas del tema del sueño, entonces tenemos que abordar un poco todos los temas. Luego el tema del chupete lo abordaremos y cuando vuestro hijo ya deja el chupete, pues tendréis que también un poco esperar. Pero de todas maneras, tranquilos. Tenéis un hijo que duerme estupendamente. Pero cuidado, que el siguiente, si tenéis otro, igual no duerme. Así que coger ideas, ¿vale? No relajéis mucho. Ay, que mi niño lo ha hecho todo estupendamente, pero que viene, si viene otro, cuidado, ¿eh? Que no sabemos lo que va a pasar. Así que ir preparando porque el segundo no tiene nada que ver con el primero generalmente, ¿eh? Doy fe de eso, Pablo, doy fe de eso. Ah, vale, vale. Así que bueno, el tema del sueño es un tema bueno, que han preguntado varias mamás sobre el tema y ahí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, no es depende de la etapa en la que se encuentre el niño. Los niños, por ejemplo, hasta los 5 o 6 meses, más o menos, pues sabemos que no producen melatonina, ¿no? Entonces, los niños tenemos que dormirlos o ayudarlos mucho a dormir, ¿no? A veces, pues el pecho, el biberón o el paseíto, lo dormimos en brazos, además si tienen el cólico lactante todavía más, y se cogen un montón de vicios que luego, digamos que son como ayudas para que el niño duerma, pero es un poquito más difícil que luego a lo mejor lo consigan si hemos aportado demasiados apoyos para el sueño. También teniendo en cuenta que todos los niños no son iguales, ¿vale? O sea, que hay niños que de verdad que salen muy llorones para dormir, que les cuesta mucho, otros para comer, vale, eso lo tenemos claro. Entonces, en el tema del sueño eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué pasa? Que luego cuando ya a partir de los 5 meses, pues ya vamos introduciendo la rutina, los hábitos, por la noche apagamos las luces, los vamos relajando y los niños van acostumbrándose poquito a poco a dormir porque ya hay producción de melatonina, los niños están también un poco más cansaditos por la actividad que tienen y se van despertando cada vez menos. ¿Por qué? Porque los niños al principio necesitan, los ritmos de sueño son diferentes, ¿no? Entonces a lo mejor duermen cada hora y media, cada 2 horas, luego juegan, le damos el paseíto, luego se vuelven a dormir, pero claro, eso va cambiando, eso se va ampliando. Cada vez están más tiempo sin dormir. ¿Qué ocurre? Que por la noche los niños se despiertan porque generalmente pues tienen hambre. Digamos, en la etapa de bebé. Entonces, 2 o 3 veces al día, en la noche a veces, o incluso más veces, se despiertan. Les damos de comer y se vuelven a dormir. Pero hay un momento, que son más o menos alrededor de los 12 meses, los 13 meses, que el niño ya no necesita comer. ¿Por qué? Porque ya come bastante durante el día. Hemos introducido la alimentación sólida y el niño ya necesita comer menos. Ya es capaz de dormir 11 horas seguidas, por ejemplo, ¿no? Es capaz, no digo que lo haga, ¿eh? Es capaz de dormir 11 horas seguidas por la noche, podría dormirlas, ¿eh? Hay algunos casos, se conoce que hay algún caso de niños que duermen 11 horas por la noche a partir de los 12 meses. ¿Por qué? Porque está preparado para ello, sobre todo si ha tenido una alimentación adecuada durante el día y se han establecido unos ritmos y unas rutinas también adecuadas. Lo que pasa es que eso no siempre ocurre así. Depende de los apoyos que hayamos ofertado al niño anteriormente. Si lo hemos dormido en brazos, el niño está acostumbrado a dormir en brazos. Si, por ejemplo, lo dormimos al pecho, el niño se acostumbra al pecho. Si el niño lo dormimos en el carrito, lo mismo. O sea, son apoyos que le hemos hecho. ¿Qué pasa? Que el niño a veces no duerme porque no sabe dormir solo, no ha aprendido a dormir solo. Entonces el niño, en los cambios de ciclo de sueño que tienen todos los niños normales, ¿no? Cada 2 o 3 horas tiene un cambio de ciclo de sueño y en esas fases de cambio se despiertan. Y como se despiertan un poquito, necesitan volver a dormirse con los apoyos que les hemos ofertado. Llámese cogerlos en brazos, llámese darle el pecho aunque no tenga hambre,
porque coge el pecho no por hambre ya, sino coge el pecho porque lo calma y porque ha aprendido a dormirse con el pecho. Entonces, todos estos apoyos que hemos ofertado para que el niño aprenda a dormir, tenemos que ir poquito a poco retirándolos para que el niño aprenda a dormir solo, porque dormir solo es un aprendizaje como otro cualquiera. Se tiene que acostumbrar a dormir solo sin estos apoyos, porque si no, no dudéis que si tiene apoyos los va a requerir durante la noche, y no por hambre. Hombre, se puede despertar porque tenga frío, porque tenga muchos mocos, lógicamente, porque tenga el pañal sucio, eso también, pero estamos hablando, digamos, de lo otro, ¿vale? De lo demás. Entonces ahí, si tenemos conciencia de eso, tenemos que tomar las medidas adecuadas para que eso cambie y que el niño empiece a dormir sin esos apoyos. Si lo dormimos en brazos, habrá que dejarlo de dormir en brazos. Si le damos el pecho, podemos seguir dándole el pecho, sin ningún problema, pero no antes de dormir justo. Si el niño se duerme al pecho, inmediatamente lo metemos en la cuna o en la cama de colecho donde lo pongamos, el niño se puede despertar o se va a despertar a la 1h30 o a las 2 horas y va a querer otra vez el pecho. Entonces son digamos, consecuencias que tiene para nuestro propio descanso, que al final, pues muchas veces los niños terminan en la cama con el pecho a su disposición a demanda y luego con 2 años no hay quien lo saque y es más complicado a lo mejor, ¿no? El implementar estas medidas de retirada de apoyo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si al niño lo dormimos, por ejemplo, si el niño no es lo mismo darle el pecho en el salón y antes de dormirse empezar a introducir algún tipo de rutina y hábito, como ir a la camita con él, cerrar las ventanitas, la luz, cantarle una nana, contarle una pequeña historia con un tono de voz o ponerle un poquito de ruido blanco, ¿no? Y el niño va, ya sin asociar el sueño al pecho, va dejando ese apoyo, esa ayuda que necesitaba para dormir y va aprendiendo a dormir solo. Lo mismo con el biberón. Por ejemplo, si le damos enseguida el biberón y se queda dormido con el biberón y lo llevamos a la cuna, le va a pasar lo mismo. Distinguimos el momento de alimentación que lo tranquiliza al niño del momento del sueño. Pero para eso hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo de rutina. Hay que hacer un trabajo de acostumbrarlo. Y que no es de un día para otro, porque es poquito a poco, ¿no? Es una cosa que se va sembrando, que vas poniendo la semillita cada día y que al final pues obtienes un poco el resultado que al final pues el niño se queda dormidito sin ese contacto físico que antes necesitaba, por tanto ya no se despierta tantas veces por la noche porque no echa en falta aquellos apoyos que necesitaba, ¿vale? No sé si ha quedado la idea, ¿no? Porque verás, va a ser difícil personalizar en cada caso, porque luego pero la idea un poco es esa. Para que el niño aprenda a dormir solo, tenemos que ir retirando los apoyos y las ayudas que ha tenido previamente para conciliar el sueño. ¿Vale? Eso no es así de fácil, claro, porque depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Pero ya eso sería entrar un poco en temas más concretos. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el tema del sueño, es que mi niño ya duerme bien por la noche y un día resulta, como le pasa aquí a una mamá que comenta que está con lactancia materna y que llora desconsoladamente cuando le quita el pecho, que está muy apegada a ella, y a lo mejor antes no lo estaba tanto. ¿Por qué un niño con determinada edad necesita a veces ese apego a esa mamá, a ese pecho? ¿O por qué se despierta por la noche? Pues a veces pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que acaba de empezar a caminar, que acaba de empezar a gatear, que ha empezado la escuela infantil, que en casa hay un cierto estrés. Eso supone que el niño está muy emocionado, que está un poco nervioso, nerviosa, ¿no? Está agitado y por la noche se despierta y entonces nos necesita.
Entonces, no lo veamos como una regresión, como una vuelta atrás, sino como parte del crecimiento. No siempre estamos igual. El que más y el que menos duerme más o menos bien y cuando te coge un pico de estrés, pues te despierta a las 4 de la mañana dándole vueltas al problema. Pues los niños a veces se despiertan por otros motivos, que son a veces esos hitos, ¿no? De caminar, por ejemplo. Cuando un niño empieza a caminar, a veces se les olvida comer. Es que ya no come, antes comía muy bien. Es que está tan emocionado con el tema de caminar que es que no tiene ni hambre. Es que se despierta por la noche. Es que, claro, es que lo que ha vivido durante el día, que ha sido la gran aventura de correr, que nunca había corrido, pues por la noche hace que también se despierte, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también, que no son procesos lineales, sino que a veces van un poco así y que depende de muchos factores. Pero siempre tenemos que recurrir a la idea de ir retirando los apoyos que el niño va necesitando, que se han construido para que el niño duerma transicionalmente y sustituirlos por rutinas, por hábitos, por algo un poco más sofisticado, ¿no? A veces es, es una nana, el acompañamiento, el estar con él un ratito, el quitarle el pecho inmediatamente, que es para dormir, pero claro, todo eso requiere un trabajo. Y para eso tenéis que estar preparados y preparadas, porque no siempre uno está preparado para eso. ¿Por qué? Porque hay que generar las condiciones de calma necesaria para que podamos implementar todos estos cambios. Primero conocerlos y después saber cuándo es el momento adecuado. Por eso, cuando sucede algo relacionado con el tema del sueño, tenemos que tener una mirada un poco amplia y un poco global. Aquí pregunta otra mamá que para dormir, que una niña que tiene 2 años, para que duerma seguido toda la noche. Bueno, habría que ver cuáles son qué es lo que le pasa, ¿no? Voy a darle paso aquí a dos personas, ¿vale? Un momentito. Ahí está. Que habría que ver un poco qué pasa, porque claro, por eso estoy dando un poco nociones generales. Yo no sé por qué esta niña de 2 años ahora a lo mejor no duerme toda la noche, pero yo espero que con lo que he comentado, esta mamá y este papá, pues puedan coger algunas ideas para entender por qué su hija se despierta por la noche y no duerme seguido. Que por otro lado es muy habitual. Los niños a veces hasta los 4 o 5 años no terminan de regularizar totalmente el sueño. ¿Por qué? Porque necesitan ciertos apoyos, ¿no? Que no los hemos ido a lo mejor tampoco y digamos quitado poco a poco. Pero creo que la idea queda por ahí. A ver si había otra pregunta. Pregunta una mamá también por el tema del cambio de la habitación y el paso a la cama. Es que esto es muy general, ¿no? Yo siempre transmito que la palabra es la transición. Aquí hay estilos educativos distintos. Hay quien hace colecho, hay quien hace colecho con la cama y la camita al lado, la cuna, otros duermen el niño en otra habitación. O sea que yo no creo que haya una edad determinada así, ¿no? Yo creo que hay que pensar que cuando el niño está preparado y cuando uno también está preparada para dar determinados pasos, ¿no? Y que siempre intentar hacerlo transicionalmente. Es difícil que si el niño está pegado al cuerpo, al pecho, toda la noche, pasarlo directamente a lo mejor a su habitación para que duerma solito, así de golpe. Pues va a llorar, ¿no? Ten en cuenta también que todos los niños van a llorar, ¿eh? Porque los niños, como no saben procesar lo que les ocurre, lloran. Y llorar es normal. Otra cosa es que los ayudemos a hacer una transición respetuosa para que el niño no llore mucho y que el niño pueda hacerlo poco a poco. Todos los que habéis hablado conmigo alguna vez sabéis que yo siempre transmito que hay que hacer las cosas poco a poco. Ir haciendo como un puente, que es una de mis palabras preferidas también, ¿no? Hacer un puentecito hacia el siguiente paso. Y para eso hay que anticiparse un poquito y preverlo. Entonces, no es lo mismo que el niño esté en la cuna
que el niño esté en la cama. Si está en la cama con papi y mami, pues va a ser más difícil a lo mejor que vaya a dormir solito. Si está en la cuna, pues ya duerme solito. Ahora hay que pasar a hacer el cambio, ¿no? En ese cambio, pues también es importante, por ejemplo, que haya objetos transicionales. No es lo mismo el cuerpo de la mamá que un osito. No es lo mismo la teta que también tenga un chupete, que el chupete también los calma mucho y se calman un poquito más autónomamente, sobre todo por la noche, que es cuando más a lo mejor lo necesitan. Entonces van aprendiendo que, bueno, tienen un chupete, no pasa nada, al que se aferran cuando se despiertan y van durmiendo mucho más autónomamente y más tranquilos. Yo he visto muchísimos casos de niños que se despiertan por la noche muchas veces, no porque tengan hambre para mamar, sino se despiertan porque tienen ganas de chupeteo en ese ciclo de sueño, como no saben dormirse, recurren al pecho para dormirse. Y claro, digamos que cuando tú necesitan ese apoyo para poder luego separarse de mamá. Si no lo tienen, entonces se desespera, entonces le damos otra vez el pecho. Por eso hay que hacerlo paulatinamente, hay que hacerlo poco a poco, como una transición, ¿no? No sé si aquí había otra pregunta. Aquí, por ejemplo, una mamá pregunta que hasta los 2 años dormía genial, pero fue cumplido si se despierta varias veces en la noche. En el momento de quedarse dormida no hay problema, quiere dormir en su cama, pero cuando se despierta, luego se despierta. Sé que es muy común en niños, pero a ver si hay algunas pautas para que duerma mejor, pregunta esta mamá. Esto también son momentos a veces que ocurre, por eso lo que decíamos un poco de la evolución de los niños. Igual ha empezado a tener pesadillas, ha empezado a soñar, porque a partir de los 2 años los niños ya con un aparato psíquico ya más creado, ¿no? Y está ya más armado, empiezan a tener imágenes, empiezan a procesar cosas que les han pasado durante el día, se asustan, tienen un poquito de miedo y a veces se despiertan. Y hay que estar ahí, porque cuando ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar ahí. Yo siempre recomiendo que en la habitación de un niño esté la camita, pero al lado pues haya una butaca, algo donde nos podamos, o una cama, que también esté aparte para no tener que meternos dentro de su cama, luego mejor para acompañarlos, porque a veces necesitan que estemos cerca porque están malitos, porque han tenido un sueño. Y pensar que generalmente estas situaciones, y se lo digo a esta mamá, este papá, son transitorias. Tranquilos, que seguramente volverá a dormir en el momento que también vea que, bueno, que se despierta, que puede tener a lo mejor algún tipo de pesadilla o lo que sea, y está mamá y papá ahí para tranquilizarla. Desde luego los gritos, la desesperación, todo eso no va y ni conduce a ninguna parte, ¿vale? No sé si hay algún respecto al tema del sueño, si quiere alguien hacer alguna otra pregunta o de algo de lo que estamos hablando antes de pasar a otra cuestión. Pablo, yo tengo una pregunta con respecto a lo de ir retirando los apoyos para dormir. ¿Te refieres a retirarlo? Por ejemplo, yo soy la mamá de la teta y niña que parece un gremlin, enganchar la teta desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. O sea, eso es mortal. Entonces, ¿retirarle algunas tomas de la noche y cambiarla porque esté con el papi o quitarle justo a retirarlo poco a poco? ¿Qué te refieres? Porque yo, por ejemplo, claro, no sabría qué hacer. ¿qué edad tiene tu niña? 16 meses, bueno, 17 casi. Claro, y lleváis todo ese tiempo, está así muy apegadita a ti y al pecho, desde que era bebé. Sí, pero de bebé dormía perfecto, de bebé era un regalo. Ella dormía 4 y 5 horas seguidas, yo la tenía que despertar porque además nace con bajo peso y demás, y ella dormía siempre bien, hasta los 8 o 9 meses dormía perfecto. Sí, sí. Sí, ten en cuenta que a los 8 meses es donde aparece lo que le llamamos los psicólogos la fase del extraño. ¿Qué quiere decir? Que tienen conciencia de que están con mamá, de la seguridad que les da estar con los padres y de que cuando no están con los padres, pues se sienten inseguros. Entonces, al tener esa conciencia, se apegan mucho más todavía. Por eso vemos niños que llegan a la guardia, a veces llegan a los 8 meses y ahora les cuesta separarse. Cuando antes no les costaba separarse. ¿Por qué? Porque tienen conciencia de que están con mamá. Entonces llega la crisis de los 8 meses que llamamos y se aferran mucho más
porque tienen más conciencia de la separación y de lo que supone. Y entonces se empiezan a emperrar más con el tema del pecho o de la cercanía corporal. Aquí lo que hay que trabajar es, digamos, trabajar la espera, más que el tema la cuestión es que tu niña necesita el pecho como forma de calmarse y la presencia física como forma de calmarse. Y ahí es donde hay que implementar formas sustitutivas de que el niño se calme, de formas intermediarias, es decir, algo, hay que, desde luego, la diversidad, que esté con otras personas, que el papá intervenga, si hay papá, o que intervenga más, que diversificar un poco los vínculos, que eso es maravilloso para los niños. Se ha entendido mal el tema del apego, como si el apego sea una cosa solo con la mamá. El apego es con la mamá y también con el papá y con la abuela y con los primos y con los tíos y con la profesora. Es otro tipo de apego porque es un apego subsidiario, pero sí la diversidad hace que el niño se acostumbre a estar con distintas personas. Es muy importante el estímulo que se le ofrece hacia la afuera para trabajar la espera, es decir, que trabajar un poco que de alguna manera se calme de otra manera. Los niños se tienen que calmar jugando, en contacto con otros niños. Y claro, todo eso son cosas que poquito a poco hay que sustituir. Sustituimos tantas tomas de pecho, que no es pecho, no es la leche lo que toma, lo que quiere es el chupeteo, y lo sustituimos por estímulos más sofisticados, estímulos de más mayorcita, porque con 16 meses ya tu niña tiene un mundo por descubrir y hay que animarla a que lo haga, poco a poco. Por eso hay que ir retirando, desde luego, las tomas retirando de alguna forma la toma de pecho para ir sustituyéndola por otro tipo de estímulo que también la calme. Porque si no, entonces lo que hace es que se engancha a eso y cree que es lo único que la va a calmar y lo que va a tranquilizar. Y está como enganchadita al pecho de mamá y al cuerpo de mamá y al calorcito y todo eso. Cuando va a lo mejor a dormir o cuando va a hacer, si sabe que estás cerca, pues va a querer esa tranquilidad. Se puede despertar por la noche porque en ese cambio de ciclo va a buscar esa presencia física. Por eso hay que ir retirando esos apoyos al sueño para que aprenda a dormir y aprenda a vivir en general. Retiramos lo primario, que es la necesidad que tiene toda persona, todo niño, de vincularse y de estar cerca, lo sustituimos por el afuera, ¿no? Es como muchas veces hay un momento en el que todos hemos vivido, pues los que tenemos hijos, que vamos con el carrito por la calle y el niño nos mira a nosotros, porque el carrito, el capaz está mirando para nosotros. Pero hay momentos que le damos la vuelta, ¿verdad? Y el carrito, y el niño empieza a mirar hacia afuera. Pues eso sería una metáfora para explicar que el niño tiene que empezar a mirar hacia afuera, en la medida también que la madre, en este caso, mira también hacia otros lados para que el niño pueda desvincularse poco a poco de lo primario y vincularse con la mamá a través del juego, por ejemplo. Jugar es un espacio intermediario. No es lo mismo que tu niña esté pegada al pecho a que juegues con ella, porque en el juego ya pones algo en medio, que es un espacio intermediario donde se va a empezar a diferenciar de ti. Entonces, por eso son procesos que, en este caso, no es algo puntual de una crisis, sino que llevan ya bastante tiempo, ¿no? Que no se había dado antes de los 8 meses, seguramente porque no había aparecido esta fase del extraño de la que te estaba comentando, y que se trata de ir retirando esos apoyos que ya no necesita realmente, aunque ella cree que sí, y sustituyéndolo por la oferta de estímulos externos de la afuera y diversificando también los vínculos para que aprenda a calmarse de otra manera. También habría que analizar otras cosas. Tiempo de presencia, cómo son las despedidas. Otra cosa que siempre digo en todas las reuniones, no me cansa de decirlo, es muy importante siempre despedirse de los niños, aunque tengan 16, 8 meses o 12. No, pero el problema de ella es solo nocturno. Ella por el día, yo la dejo en la guardia, jamás llora, la dejo con los abuelos, con el padre, su problema es dormir. Si el problema es dormir, es un poco lo mismo. Hay que retirar lo que estaba diciendo antes, ir retirando el apoyo, ¿no? Poco a poco,
para ir sustituyéndolo. Pero para eso, ¿que ya duerme contigo? Sí. Claro, la niña y se duerme. ¿Y cómo se duerme? Es la teta y después de horas. O sea, que no es... Pues eso, pues lo que estaba diciendo antes. Todo lo que he dicho antes vale para esto. Para eso se tiene que dormir de otra manera. Empezar a dormirla, que no asocie el pecho al sueño y bueno, empezar a lo mejor a pensar que para ella es muy tentador dormir a tu lado, con el pecho al lado y que se va a despertar a las 2 horitas porque hay un cambio de ciclo de sueño y se va a pegar a ti, ¿no? Para poder calmarse otra vez. Entonces, es un poco todo lo que decía antes, ¿no? Que hay que hacer una rutina, unos hábitos, unos horarios. Hay que tener en cuenta también el tema de las siestas. Os voy a compartir un momento pantalla para que le hagáis una foto a este cuadro que podríais poner en la nevera, ¿vale? Que es muy interesante. Un momentito. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se Sí, ve o no? sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, este Sí, cuadro sí. lo he cogido prestado de Baby Rain, ¿vale? Y me parece súper interesante, porque aquí te dice la edad de los niños, te dice el sueño diario, el sueño nocturno, el total del día que debe dormir, cómo son las siestas y la ventana del sueño que tiene que ver con el tiempo máximo sin dormir. Y cómo esto vamos viendo que va evolucionando y va cambiando. Es muy importante que los niños duerman las siestas. Algunas veces se comete el error de decir, si no duerme siesta, el niño por la noche pues dormirá mejor y estamos muy equivocados. Las siestas son fundamentales, porque si el niño va muy cansado por la noche, se le va a subir el cortisol, va a estar muy irritado y no se va a poder dormir. Por eso, este cuadro de alguna forma me parece muy explicativo, ayuda creo que bastante a entender un poco cuáles son los ritmos de sueño, también según las necesidades de cada edad y de cada etapa. No por dormir más, lo que sí también es importante es que las siestas no pueden ser a lo mejor más de 2 horas. Si el niño se pega una siesta de 3 horas, pues entonces ya le va a cambiar el ciclo. Si echa una siesta por la mañana y otra por la tarde, tenemos que ver si tu niña tiene 12 y 18 meses, por ejemplo, bueno, pues una o 2 siestas, ¿no? Sabemos que también sobre los 2 años empiezan a perder la siesta entre los 18 y los 24 meses, la mayoría de los niños pierden la siesta de la mañana. Y ya se quedan con la de la tarde, pero no puede ser una siesta de 4 horas. Tendrá que ser una siesta máximo de 2 horas. Tampoco tiene que ser, el tema es el tiempo que duerma así diariamente, ¿no? Pero por la noche, más o menos pues todas estas horas, todo esto que vemos aquí, ¿no? En total del día, y bueno, el sueño nocturno, como veis, pues son unas 11 horas, 12, depende de cada niño. ¿No? ¿Le habéis hecho una foto? Sí. Sí. Si no lo buscáis, ¿eh? En Baby Rain, buscáis Baby Rain y encontráis el tema del sueño infantil. Pablo, lo que pone ventana antes de dormir, en la imagen que has puesto, la de 2, 3 años, que pone en la última de las columnas, ventana antes de dormir o algo así. En la última. Sí. Espérate. Un momento. Te refieres a ventanas de sueño, ¿no? Sí, ¿te refieres a la ventana del sueño? Vamos a poner otra vez. ¿Aquí abajo? No, eso, que pone una antes de dormir. ¿Aquí? ¿En el 6, 8? ¿En qué año? De 2 a 3 años y de 3 a 5. Quiere decir que no puede dormir, que la siesta tiene que ser 5 horas y media o 7 antes de dormir por la noche. Ah, vale, que nada de O sea que si se duerme a las
a las 4, por ejemplo, si se ha despertado a las 4, pues ya a las 9:30 puede estar dormido. Pero si se Hay que despierta a dejar las al menos 5, 5 horas y media desde que se claro, despertó hasta que se acuesta. claro, Vale, de acuerdo. claro, ya con esa edad. Pero la idea no es que se acueste, depende de la hora que se despierte, porque si se despierta a las 7 de la mañana va a tener que acostarse muy tempranito y la siesta va a tener que ser muy tempranito. Esto tenéis Vale, que tenerlo muy en cuenta, porque debe dormir todo ese tiempo, si no luego va a estar irritado. vale, Y gracias. esto os dice muy claramente, bastante claramente para mí, que siesta sí, pero tampoco puede ser una siesta muy larga. ¿Vale? Vale, gracias. Pablo, Bueno, dime. Pablo, mira, hay una mamá que me ha escrito un correo a Pulgarcito y no al orientador y le preocupaba un poco cómo actuar cuando su hijo le pega. ¿Cuándo su hijo? Cuando su hijo le pega, que últimamente le estaba pegando un Sí. poquito y le preocupaba un poco, sobre todo en los momentos en los que está más cansada y frustrada. Vale, ahí hay un niño llorando por ahí. Si Sí. podía apagar no sé quién es. Ya, vale, que si no, no me escuchaba. Sí, lo he visto, lo tengo aquí, ¿eh? Ah, ¿lo Tengo tienes ahí aquí, también? Vale. tengo aquí todas las preguntas. Vale, Pasa vale, que vale, que voy... pensé que como esa estaba en el correo nuestro, Sí, pensé sí. que no había llegado al tuyo. Vale. No sé qué edad tiene, porque no lo pone, no sé No, quién es, no, pero tendrá que ser más o menos. pero bueno. Bueno, pegar es una palabra demasiado grande para un niño. Un niño no pega a su madre, el niño pierde el control de sus impulsos en un momento de agitación, de nervio, de cansancio, de desborde, y se le va la mano y pega, ¿vale? Pero no lo toméis a lo personal. Lo importante aquí es no tomarse a lo personal. El niño está agitado por la situación que sea y hay que intentar calmarlo y tranquilizarlo, separarlo. A veces, ¿qué pasa? Que es un momento donde no puedes coger al niño, es mejor no cogerlo. A veces coges al niño, a veces el niño se pone nervioso, ¡pam, pam! ¿No? Y ahora a la mamá se le cambia la cara y el niño dice, cuando hago esto a mi madre se le cambia la cara, mira qué cosa nueva he descubierto. Y a veces porque está en eso, porque es un momento así, ¿no? Si es una cosa puntual, pues no hay que darle mayor importancia. Hay que retirarlo, desde luego, no darle mucha importancia. Si acaso, si se repite un poquito más, pues se le pone en el suelo, se le coge las manitas y se le dice, no me gusta que me pegues. Dile a la manita que no pegue. ¿Por qué le decimos eso? Que es un mensaje que de alguna manera el niño no tiene todavía ese intermediario del córtex que decimos, ¿no? Entonces le decimos, dile a la manita que no pegue, que hace pupa mamá, por ejemplo. O cuando son más mayores incluso le decimos, dile a tu cabecita que le diga a tu manita que no pegue, que hace daño. ¿Vale? Entonces, es una manera, ¿no? de crear un poco de intermediario. Yo recuerdo una vez a un niño que tenía 2 o 3 años, es que ver, este niño no hace caso, este niño no hace caso. Y me acerqué a 3 metros del niño y le dije, dile a tus pies que te traigan. Y el niño cogió y se vino, ¿no? ¿Por qué? Porque hicimos ese momento, ese intermediario que él no tenía todavía construido el niño, que estaba un poquito a su rollo, ¿no? Pero no darle mayor importancia, ¿vale? No darle mayor importancia. Habría que ver también, bueno, si el niño por lo que sea, pues está pues eso, agitado, nervioso por alguna circunstancia. Pero no dramatizar, no tomarlo como algo personal, fundamental. Lo que hay que hacer es calmar, tranquilizar, sí, con firmeza y con cariño. No me gusta que me pegues, yo no te pego a ti. No me gusta que me pegues. Y se le coge las manitas un poquito así y ya está. Y si vuelve a ocurrir, bueno, pues se vuelve a hacer, ¿no? También es cuando el niño está muy agitado, que eso pasa, por ejemplo, imaginaros, niño que coge al niño, lo revoleas para arriba, lo revoleas para abajo, le haces cosquillas, no sé qué, no sé cuánto. Ahora lo coge y el niño hace ¡catapum! Hay que ver el niño que me ha pegado. Bueno, es que lo has puesto, es que lo has agitado, lo has excitado mucho. Entonces, cuando un niño en momento de excitación se hiperactiva
Y esa hiperactivación hace que pierda un poquito el control y se le vaya la mano, ¿no? Que es lo que es como si le pones la cara al lado del pie del niño. ¿Cuántas patadas no nos han dado los niños en la cara cuando nos hemos acercado, cuando les hemos querido poner el zapato? Porque es que es una tentación muy grande. No lo toméis a mal, ¿vale? Pero sí hay que intervenir con serenidad. Dejamos el tema del sueño, ¿vale? Pasamos a otra cosa, ¿sí? Otro tema que planteaban aquí es el tema de las rabietas y todo esto, ¿vale? ¿Os parece bien ese tema? ¿Tenéis esos problemas, ese tema ahora? ¿Sí? Sí, sí. Sí, vale, muy bien. ¿Alguien quiere contar un ejemplo para abrir un poco el tema? ¿Alguien quiere contar, a mi niño le pasa tal cosa? Venga, si os pasa a todas. ¿A nadie? Bueno, pues pasamos a otro tema. No, habla de las rabietas, Pablo, por favor, claro. La mía la ha dado ahora se tira al suelo, se pone a llorar y a chillar como una loca. Bien. Eso supongo que os ha pasado, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Y además en el sitio más inoportuno, en el supermercado, en el centro comercial, por ahí, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Yo tengo, sí. la mayor más o menos ya más o menos sé cómo controlarla, pero claro, por imitación, las chicas, cuando una se pone con la rabieta, la otra también, con lo cual la tengo en estéreo. Sí, pues pasa también, ¿no? Porque se contagian un poco los nervios, la excitación, el ambiente deja de ser un ambiente más o menos equilibrado, el ambiente se desequilibra, entonces el niño se contagia, el niño más pequeño se puede contagiar, ¿no? A la pérdida un poquito del control. Primero deciros que las rabietas son parte del desarrollo, son normales, pueden durar 10 segundos, 3 minutos, hasta 40 minutos, ¿vale? Y eso no quiere decir que haya un problema, sino que son parte del desarrollo. Están las rabietas de los niños a partir del año y medio, que son rabietas, digamos, más que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, tú le pones el vaso de la sirenita y resulta que esperaba el vaso de Mickey Mouse y te monta el pollo. Y tú te crees que el niño se está malcriando y no es así. No pasa nada. El niño necesita un entorno, ¿no? A veces, es un capricho, es que quiere el vaso de Mickey Mouse, ¿no? Tranquilidad. Primero calmamos al niño y luego le damos el vaso de Mickey Mouse. No pasa nada. O igual ya le da igual, porque cuando lo hemos tranquilizado, le damos el vaso de la sirenita y también le gusta, porque ya el vaso es lo de menos. El caso es que ha perdido un poquito el control por determinadas circunstancias y es completamente normal. Es un momento que le llamamos momento expulsivo, ¿no? Donde el niño empieza a darse cuenta que hay un otro, que hay un espacio que tiene que compartir, que hay otros niños que quieren el juguete, que mamá y papá le dicen no a alguna cosa y entonces el niño no entiende ese no y entonces se desborda. Y ahí lo que tenemos que hacer fundamentalmente es calmar al niño. Calmarlo, a veces esperar a que no gritarle, no cogerlo en brazos a la fuerza, no dejarlo solo, no castigarlo, no dejarlo un minuto en ningún lado. Hay que esperar a que se le pase. Si se deja coger, mejor. No le vamos a dar a lo mejor el chocolate, por supuesto, si es el chocolate nos lo vamos a dar. El vasito de Mickey sí, pero el chocolate no, ¿vale? O lo que... ¿no? Y vamos a intentar contener al niño en ese momento. Contenerlo, esperar a que llore un ratito, calmarlo, darle un poquito de agua y que dé un paseíto. Si puede caminar, que camine, porque al caminar vuelve a recuperar el control de sí mismo. Un niño que entra en una rabieta pierde el control de sí mismo y eso le hace sentir muy vulnerable. Y cuando se siente muy vulnerable y muy frágil, entonces se desborda. Necesita que nosotros hagamos esa labor de contención para que recupere el equilibrio interno y de esa forma se vuelva a sentir seguro de sí mismo y pueda recuperar el equilibrio.
Por eso le damos un vasito de agua, su cuerpo empieza a funcionar, le damos un paseíto, empieza a caminar, vuelve a recuperar el control del cuerpo y sale. La rabieta de los 2 o 3 años es un poco diferente, porque el niño está ya con una personalidad, ya tiene aparato psíquico, el yo está funcionando y quiere además decir, aquí estoy yo, ¿no? Yo quiero hacer las cosas como a mí me gusta. Y además les cuesta trabajo esperar y se frustran. Y entonces también depende un poco de cómo haya ido el día. Un niño que por el día ha ido aquí y allá, pues cuando llegue por la tarde, igual está muy cansado y se va a coger una rabieta por cualquier motivo, ¿no? Por eso no hay que atosigar a los niños con demasiados estímulos porque se puede desbordar más fácilmente. Ahí, la palabra, digámoslo, cuando ocurre una rabieta en ese sentido, a veces hay que dejar que se descargue un poquito, pero siempre en presencia y sin pensar que nos lo está haciendo a nosotros. El niño no nos está atacando, no se está indisciplinando, no. El niño es un niño que tiene todo el derecho a sentir frustración por alguna cosa y la está expresando. Otra cosa es que nosotros hayamos sido muy permisivos anteriormente y le hayamos dado todo al niño y hayamos acostumbrado al niño a ser muy demandante con todo y estemos construyendo un pequeño tirano. Eso es otra historia. Pero en la normalidad el niño va a tener sus rabietas y nosotros tenemos que mantener la calma, no nos lo está haciendo a nosotros y tenemos una oportunidad para enseñar al niño a gestionar un conflicto. Aquí es donde una vez que se calma, porque a veces se dejan coger, a veces no. Si lo puedes coger, cógelo. No le vas a dar el chocolate, no le vas a dar la piruleta, no lo vas a llevar al parque si no quieres. No. El no, ahí es no. Pero sí lo vas a calmar. Lo podemos calmar, tranquilizar y sobre todo si ya entiende un poquito el niño, y aunque no entienda también se le puede decir, aquí de lo que se trata es de que podamos empatizar un poquito con el niño. Validar su emoción. Significa es nombrar la emoción. Estás enfadado porque no te he querido dar el chocolate, ¿verdad? Cuando el niño escucha la palabra enfadado y reconoce en sí mismo lo que siente, automáticamente estoy en mi hogar, aquí se me comprende. Claro, tenía muchas ganas de chocolate porque es tan rico, pero ahora mismo vamos a comer y no puede ser cariño, ¿no? Entonces le coge al niño, le da un abracito. Pero a lo mejor, mira, cuando llegue el fin de semana, vamos a darte un poquito, vamos a comer una tarta, que nos vamos a ir a un sitio, tenemos un cumpleaños, vamos a ir a casa de la abuela y vamos a darte un poquito de... Y ya verás qué rico, ¿no? Y ahora se le da una alternativa, se le puede dar alguna alternativa, o también se le da el paseíto, se le da un poquito de agua, o le ofrecemos algo más constructivo, ¿no? Igual que a veces intervenimos un poco en silencio, incluso cuando el niño va a meter los dedos en el enchufe, cogemos al niño y sin decirle nada, le damos la manita y nos lo llevamos a otro lado. ¡No! No dudéis que va a estar todo el día metiendo los dedos en el enchufe. Sí, nos ponemos histéricos. Ahora, si cogemos al niño de la manita, lo sacamos de ahí y le ofrecemos una alternativa más constructiva, pues ya no va a estar mirando ahí. Esas son otras formas distintas de actuar. Pero en el caso de la rabieta, fundamentalmente es eso. Porque ahora se ha descubierto con la neurociencia que hay una parte del cerebrito que se llama ínsula que comunica con el sistema límbico y con el córtex prefrontal. Es decir, relaciona las emociones con el pensamiento. Cuando la empatía, el validar su emoción y decirle, estás enfadado, aunque sea que está enfadado por lo que sea, da igual, estás enfadado, eso hace que esa ínsula, ¿no?, se ponga a funcionar y que empiece a activar otros mecanismos que nos llevan a la emoción, al sistema límbico y al pensamiento, que nosotros le ofrecemos. Estás enfadado porque tu hermano te ha quitado el juguete. Incluso el hermanito que pega al hermanito y que se enfada. Formas de intervenir positivamente con el niño en una situación así. Estás muy enfadado porque tu hermano te ha quitado el juguete y por eso le has empujado, ¿verdad? El niño te va a decir, me está comprendiendo. No te has dado cuenta que tú tienes mucha fuerza y le has hecho daño a tu hermanito, ¿verdad?
tenías que tener muchas ganas de jugar con ese juguete. ¿Qué podemos hacer ahora? Muchas veces, después de esas palabras, el niño va, pues darle un besito al hermanito, va y le da su besito al hermanito, porque la imagen que tiene para su mamá sigue siendo una imagen de niño bueno. Y eso es lo que hace que el niño vaya repitiendo un poco esa imagen que nosotros le vamos proyectando, ¿no? Sé que no tenías mala intención. Estabas tan enfadado que le has dado un empujón. Pero tienes mucha fuerza. Y le has hecho mucho daño a tu hermanito. ¿Qué crees que puedes hacer ahora? Automáticamente, muchos niños, otros no digo que sea esto la panacea, pero sí que, como sienten una imagen reflejada en su mamá o en su papá positiva de sí mismos, van a responder a esa imagen más fácilmente y van a poder disculparse y aprender para la próxima vez. Porque ahí es donde viene después esa pregunta que decía antes. ¿Qué has aprendido de esto? Que si me quita un juguete, tengo que decirle que no me gusta. Y si no, te lo digo a ti para que tú me lo des. O que es utilizar la palabra para resolver un conflicto. Expresar lo que a uno le pasa. Expresar lo que a uno le ocurre. Tanto a su hermano como a su mamá, a su papá, que a veces hay que intervenir. Eso que dice, no, es que al hermano hay que dejarlos que se peleen. No, vamos a ver. Hay una parte que sí, pero hay una parte que hay que intervenir. Porque si no, el mayor se come al pequeño o el pequeño se come al mayor. Porque yo he visto casos de niños pequeños que se comen a los mayores y el mayor es muy bueno y no quiere hacerle nada y lo que hace el pequeño es que se aprovecha. Hay que intervenir, hay que ayudar a gestionar todo ese tipo de situaciones. Siempre la empatía, validar la emoción como abreostras y como facilitador de conexión con el niño, porque de esa manera va a sentir que tenemos una buena imagen. Cuando los niños, de la edad que sean, meten la pata, hay que confiar, de alguna manera, ¿no?, en que mala intención no tenían. Eso va a hacer que tengan una buena imagen de sí mismos. Como le digamos lo contrario, que les transmitamos que lo han hecho mal, que no le decimos que es a lo mejor que son malos, pero se lo transmitimos, o que han actuado muy mal. Y empiezan a confundir el acto con la persona. Soy lo que hago, y si hago algo que está mal, soy malo, aunque no se lo digamos. Y eso tiende a reforzar una imagen negativa de sí mismo que tiende también a reproducirse. Y ahí es donde nosotros, con nuestro córtex prefrontal, tranquilito, intervenimos. Desde la calma y la serenidad, con cierta distancia, entendiendo lo que está sucediendo. Y aprendemos, y el niño tiene una oportunidad de aprender a resolver ese conflicto. Por eso las rabietas son normales y son también oportunidades para que el niño aprenda a gestionar lo que le ocurre. Y que también sepa que cuando mete la pata, o se enfada, o se frustra, no es una mala persona. No tiene mala intención. Se está equivocando. Y nosotros le enseñamos cómo tiene que hacerlo. Eso sería, no sé, también un poco general, porque luego, si entráramos un poco en temas más concretos con alguno de cada uno de vuestros niños, pues analizaríamos un poquito más todo, claro. Porque hay temas que son más complicados. Relaciones entre hermanos, o mamás o papás que están solos con niños y además tienen que teletrabajar y, en fin, que son situaciones que vaya tela, ¿no? Y que son muy difíciles de gestionar. Y ahí es donde uno también, como madre y padre, tiene que pensar que también uno, oye, a veces tenemos que pedir ayuda o a veces tenemos que entender que para los niños también es muy difícil gestionar sus conflictos solos, ¿no? Y al final todo el mundo desbordado. Los niños gritan, la madre grita, los niños se pelean. Entonces hay que intentar generar las condiciones de calma de uno mismo, de presencia, ¿no? Y olvidarse de eso que anda por ahí, que yo no sé dónde está, quién lo está diciendo, que los niños se tienen que gestionar sus propias emociones. Eso, ¿de dónde viene eso? Tenemos que enseñarles, ¿no?, a gestionar las emociones. Porque ellos solitos no se las van a gestionar. Y estas edades son precisamente un poco para eso, ¿no?
¿Alguna pregunta más del tema de rabietas? ¿O pasamos a los Yo te pañales? quería comentar, Pablo, que con África es curioso porque la rabieta siempre es en casa. Ella en la calle está contenta, feliz. Yo le digo en el parque, vámonos, nos vamos. Pero siempre es en casa cuando le pasa. Y le pasa así, ¿no? Que se tira al suelo, si tiene juguete, pues lo tira al suelo, ahí Ujú. todo. Y eso, y Sí, es cuestión de minutos, dejarla que se calme ahí al lado de ella, luego ya la coge, la calma y ya entra un poco más en razón. bueno, Pero si es así, ¿y qué edad tiene tu niña ahora? 2 años y medio. Bien, África, 2 años. estamos en la normalidad, Virginia. Ten en cuenta que los niños fuera de casa a veces conectan un poco con el con más autocontrol y en casa se relajan. Muchas veces hay niños que fuera de casa son, vamos, niños modelos, llegan a casa y parece como que se convierten en pequeños demonios, ¿no? Sí, 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 Y es sí. que, y es que también se les activan muchas cosas de pegoteo y conexión con los padres, ¿vale? De estoy aquí, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora me puedo fusionar con mi mamá o no me puedo fusionar? La casa, o sea, fuera de la casa hay muchos límites, pero dentro de la casa es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? También vienen cansados de jugar y a veces también en casas, digamos que los mecanismos de autorregulación disminuyen y se desbordan. Muchos niños cuando vienen del colegio, que han sido niños modelos, llegan a casa y es que son tremendos. Porque vienen de adaptarse por la mañana y en casa es como si les activa lo primario, ¿no? Quiero otra vez que me lo den todo, que estén pendientes de mí continuamente, que, ¿no? Tener con mamá y con papá esa cercanía siempre, les cuesta más soportar la frustración. Entonces hay que trabajar, en este caso Virginia, ¿no? Poquito a poco, toda esa diversificación de vínculos, el aprender que aprendan a esperar, el manejar esa rabieta sin darles lo que necesitan, en que aprendan a estar un poquito también solitos en presencia y ausencia. Presencia, ausencia, otra de las palabras que me encantan, ¿no? Sí, sí. Presencia, ausencia. Ni mucha presencia ni mucha ausencia es bueno. El manejo de poquito a poco de la presencia y la ausencia que va generando esta distancia, ¿no? Es como la metáfora, me gusta mucho la metáfora del acordeón. El acordeón es así, cuando está callado. Cuando abres un acordeón, entra el aire, ¿no? Y cuando hay aire es cuando suena la música. Pero si cierras el acordeón no hay música. Pasa como con las relaciones personales. La música empieza a sonar cuando corre el aire. Y tiene que correr el aire en las relaciones personales para que suene la música. ¿Mm? Otro tema que comentaba, el tema de los pañales, ¿vale? Que es un tema que también preguntaba una mamá, si os parece, comentaba un poquito sobre el tema y deciros que para eso siempre vais a contar con el apoyo de Pulgarcito para el tema de los pañales, ¿vale? Como en todo lo demás también, ¿no? Y eh, que va a ser, digamos, algo muy coordinado y que con la profe os vais a decir, oye, ¿cómo ves? ¿Tú crees que la niña o el niño está ya preparado? Pues vamos a ver un poco cómo lo hacemos, ¿no? Pero no hay que tener prisa. Hay una mamá que plantea como, bueno, hay que quitarle el pañal, luego resulta que viene una hermanita y tiene todavía el chupete y ahí se le juntan los procesos, ¿no? Entonces, yo diría que hay tal vez, si la hermanita, si está a punto de nacer una hermanita o un hermanito, pues igual va a necesitar el chupete. Igual durante un tiempecito más para cuando no tenga toda la atención que tenía antes. No pasa nada porque deje el chupete un poquito más tarde, sobre todo si es para dormir. El pañal es algo que hay que pensar si está preparada, ¿no? Si está preparada, intentar que coincida a lo mejor con un momento escolar, en este caso, con un momento de primavera, acercándose al verano, donde pueda hacerlo con los compañeritos en la clase y que sea más fácil y que sea un momento, de alguna manera, pues que sea un momento de crecimiento, de hacerse mayorcita, de ser grandota, ¿no? Y, cuando llegue la hermanita, pues va a ser otro momento especial, ¿no? Ahí es muy importante cuando llegue la hermanita o el hermanito que no ocurra lo que a veces ocurre. El papá se queda con la mayor o el mayor y la mamá se queda con el bebé. Y entonces ahí sí que lo notan un montón y cogen celos. El papá también puede estar con el bebé y la mamá va a estar con la mayor, ¿vale? No pasa nada.
tema del pecho, si da el pecho, efectivamente, va a estar más tiempo la mamá con el bebé. Pero también, en la medida que la niña se siente partícipe un poco de la llegada del nuevo hermano, pues todo, se facilitan las cosas. Entonces, el pañal es algo que tiene que ver con algo madurativo, también del momento en el que se encuentra cada niño, y que vamos un poco trabajándolo jugando también, ¿no? Pues ya que mira, cuando te da la barriguita ya tienes que ir al baño, ya es porque tienes la caca, tiene que empezar a pedirlo antes también. A veces jugamos a quitar el pañal, a que haga el pipí en un orinal, y poco a poco va desprendiéndose hasta que llega un día que durante unos días tiene que ser la protagonista, un fin de semana o 3 o 4 días de puente, donde se retira el pañal del todo, solo se deja para la siesta y para la noche, y ahí pues cada hora y media, cada 2 horas hay que como decir, venga, una carrerita al baño, para que se sienta en el orinal, como si coincide con el momento escolar, mucho mejor, ¿vale? Porque hacen equipos y grupitos y se van todos juntos al baño y se lo pasan estupendamente. No hay que tener prisa, porque si lo hacemos con prisas, el niño se cierra. A lo mejor sí que controla el pipí, pero no la caca, y se la atasca. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Sobre todo que nosotros estemos tranquilos, que le demos su sitio, ¿no? a este momento tan importante, ¿no? De ocuparse de su limpieza y de autonomía, y que la niña durante esos días se sienta protagonista. Pero siempre aquí os diría que consultéis siempre con la profe de vuestro niño o de vuestra niña, y que lo habléis y penséis juntos, oye, ¿está preparada, no está preparada? ¿Cómo la ves? ¿Qué es el momento? Pero el chupete, si se deja el chupete un poquito después, tampoco pasa nada, ¿vale? Porque luego viene la hermanita y a lo mejor ahí sí que va a necesitar el chupete cuando venga la hermanita, porque igual va a estar un poquito más rarita o rarito el niño, ¿no? No pasa nada, estamos en tiempo de chupete hasta los 3 años más o menos, siempre y cuando no se utilice para todo. El chupete hay que ganarle terreno. Durante el día, no, o poquito, momentos puntuales, donde coge una rabieta, donde está muy cansado, y por la noche pues, puede coger el chupete, generalmente se les cae y no pasa nada. También es algo que luego ya habrá que ir retirando, hay muchos trucos para quitar el chupete, ya lo van necesitando menos, porque lo sustituimos por el cuento, por una canción. A veces hay quien le corta el chupete poquito a poco y se lo cambia por la mañana con un paquetito de cromos. Cada vez que se corta el chupete un poquito, por la mañana aparece un paquetito de cromos de el hada de los chupetes. Esa es una forma. Hay quien, otra que me gusta más, a mí la que más me gusta, que es como mi hija dejó el chupete, por ejemplo, hace unos años, fue llevarlo al árbol de los chupetes, que hay un árbol de los chupetes ¿dónde está? En un parque que hay en la calle Torneo, ahí, pegado al río, hay un parque en medio. Hay una torrecita allí, pues allá abajo, al lado de la biblioteca se llama Felipe González, creo. Ahí hay un parque precioso, estupendo para echar el día, se pasa genial, porque tiene tierra, agua y un montón de cosas, y un barco estupendo. Creo que es de los descubrimientos o algo así, no sé. Tiene un barco pirata, un barco. Y al final tiene un árbol que es el árbol de los chupetes. Entonces un día mágico, porque ese día el chupete, la niña se hace mayor, el niño se hace mayor, y se deja el chupete ahí colgadito, ¿no? Como un ritual en el árbol, que forma parte de alguna manera de la naturaleza, y ese día pues se hace un día de campo estupendo y maravilloso, que la niña, porque se celebra que la niña, el niño se están haciendo grandotes. Y ya, como ya son grandotes, los niños grandotes ya no tienen chupete. Son maneras, ¿vale? Son ideas. Pero esa idea me encanta, la del árbol de los chupetes. Que hicieron, buen invento, me parece. Muchos niños han dejado el chupete allí. Y luego, pues pasan 2 o 3 días, un poquito, a lo mejor pueden tener el mono, pero vamos, dura poco, ¿eh? Y yo veo muchos cambios. Cuando los niños dejan el chupete, también algo les pasa. Es como que se hacen más mayores. Como cuando pasan de la cuna a la cama, ¿no? También ya no se dan golpes con los barrotes, ya se sienten más grandes, ya se despiertan menos, porque ya no huelen a la mamá, ¿no? Eso pasa mucho también, como ya no huelen a la mamá por la noche, pues ya duermen más tranquilitos, porque no tienen que estar mamando cada 2 horas, ¿no? Esas cosas pasan, pero son momentos de crecimiento que van sucediéndose
y que nosotros los tenemos que favorecer, que es nuestro trabajo, ¿no? Como entrenadores también, ¿no? De Pablo, vida, ¿no? De nuestros hijos. lo siento, me tengo que ir. Vale, Muchas muy bien. gracias. Aprendo siempre de ti. Bueno, Ok, pues yo lo que he hasta aprendido luego. yo de ti, ¿qué? Venga, un beso. Yo no sé si por aquí hay... Yo creo que las preguntas que habéis mandado ya están. No sé si tenéis alguna cosa más que preguntar. Podéis ahora... nos centramos un poco en cosas que queráis preguntar un poquito, que nos queda ya muy poquito de tiempo. Que ya estarán por ahí también los peques esperando en algún lado. Y si no, pues nada, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Nada más? Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Sí que me gustaría Yo te saber si... quería... Sí, María Jesús. Sí, ¿me oyes? Espera, Sí. no sé si me oyes. Sí, mira, yo te Hola. quería preguntar. Estoy observando que a María le pasa para dormir esto que indicas de que el pecho es recurrente. Lo que pasa que tiene 7 meses y no sé si empezar a retirárselo gradualmente o no, porque tampoco quiero que deje de tomar pecho. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Por la noche se despierta, pero no, lo viene haciendo siempre, pero se despierta 3 o 4 veces en la noche para que le dé el pecho y se queda frita. Ujú. Pero veo que es Sí. como sus recursos. Más cuando está muy irritada, la pongo el pecho y ya se calma y se queda dormida. Entonces creo que lo está haciendo ya como recurso más que como alimento. Sí, puede ser que lo esté haciendo ya como recurso. ¿Ahí la duermes al pecho? Sí, a veces que sí, por la noche sí. Pero es que cuando yo le ¿Dentro de la doy el pecho, habitación? sí. Bueno, es una de las cosas que puedes empezar a cambiar, ¿vale? Es normal que se despierte todavía por la noche 1 o 2 veces, es normal, porque se despierta por hambre. Más de Sí. 2 o 3 veces ya se despierta por otras cuestiones, pero estaríamos todavía dentro de la normalidad. Yo te recomendaría, María Jesús, Sí. que no asociara, que empezara a no asociar el sueño al pecho, es decir, que le dieras el pecho un poquito antes de cuando piensas acostarla, fuera de la habitación siempre, y que cuando estuviera ya, que no se te quede dormida al pecho, Dormida al pecho. Vale. para que vayamos quitándole el apoyo del pecho asociado al dormir, y Mm. que luego le empieces a hacer una rutina de sueño ya en la habitación, apagando las luces, cantándole una nana, acariciándole la cabecita, dándole una chuchoncete, separada de tu cuerpo, con tu Vale. presencia, y que se quedara dormida de esa forma, con calma, ¿no? Con musiquita, un poquito así, pero sin que no asocie la comida al pecho, para que cuando se despierte por la noche no tenga, en esos cambios de ciclo que tiene, pues solo se La despierte cuando necesidad de realmente quedarse tenga dormida al hambre. pecho. Vale, vale. ¿Vale? Y Muy luego bien. otra pregunta que tengo yo, que no hemos hablado de eso, es el tema de que la verdura, por ejemplo, no le gusta absolutamente nada, pero según siempre me indicáis, no se debe de obligar, pero sí debo de insistir todos los días, ¿no? Mira, yo ahí recomiendo, ahora, y alguna mamá seguramente te podrá decir mucho más que yo, porque yo con mis hijos en su edad no lo hice, pero el método PLV va bien para eso, el método de dejar un poquito que los niños trapicheen un poco con la comida, ¿no? Cogerla con las manitas, dejarle trocitos de Sí, pero zanahoria, de hacer absolutamente, trocitos de comidita así que vayan como llevándosela a la boquita. Clara. hasta que ella no se siente sola, eso no lo puedo aplicar, no lo puedo implementar. No, bueno, sí que cuando esté claro, no, tú tienes que estar contigo. Todo lo Vale. que pueda. Pero te refieres porque la niña está tomando triturado todavía, claro. No, me refiero porque yo quiero implementar que vaya tomando verdurita y eso por piezas, pero la pediatra me dice que hasta que ella no se siente por sí misma sola por el tema de la deglución, no puedo darle nada entero. Tengo que esperar a que ella sea capaz de sentarse por sí misma sola. ¿Qué edad tiene tu niña? 7. ¿Alguna 7 mamá meses. quiere responder a esto? ¿Que tenga experiencia con el método? Bueno, ¿cómo? ¿María me ha dicho que te llamas? Perdón, no lo he oído. María Jesús, ¿María me sí. has dicho que te llamas?
María, sí. Sí, María, yo hice un curso de BLV en su momento. Sí. Y es verdad que si el niño no está preparado, perdón que estoy haciendo la cena, si el niño no se sienta, Sí. va digamos como un poco unido al desarrollo suyo, ya no solo de físico, sino también de madurativo del sistema digestivo y demás, y si él no se sienta, no hay necesidad de que coma frutas ni verduras, y menos si está con la teta. Entonces, si tú le quieres ir ofreciendo, a lo mejor, aunque no se siente bien, en tu rodilla, en tu regazo, a lo mejor sentado, un trocito de brócoli muy cocido o de calabacín muy cocido, que prácticamente se desmenuce con las manos, hazlo. Pero si ella no se sienta, no tiene necesidad de comer todavía. No te agobies por la comida. Que con la teta tiene el sobra hasta el añito. La comida ya toma bibi y eso, pero lo que no conseguimos por la fruta perfecta, pero la verdura no quiere ni para atrás. Pues nada. Si sigue poco a poco, insistiendo. De todas maneras, ten en cuenta que si le das pecho también, ya está muy alimentada. Y luego la verdura tiene una textura, tiene un saborcito un poquito amargo, que a veces el paladar ¿no? A veces lo rechaza un poquito. Pero luego cuando empiecen a jugar, cuando empiecen a sentarse ya, como decía Regina, cuando empieza a sentarse y empieza a jugar con la comida, que tú le pongas un trocito de cositas que sí, con seguridad siempre, cosas que pueda ella coger, es súper divertido porque les encanta ser protagonistas. No es lo mismo que abrir la boca y que te den de comer, a que tú vayas cogiendo cositas y te las puedas meter en la boca. Puedes hacer un PLV mixto también, ¿verdad? Sí, con un chupete que hay para que no se atragante. Sí, cuando se empieza a sentar, su problema es el sabor de las comidas. Si quieres, o a través de Carmina o algo me dice, y te doy muchas recetas que le vas mezclando la leche materna con ciertas verduras y a lo mejor un poco de avena o algo, para que se vaya acostumbrando al sabor. Si es por el tema de que no le gusta el sabor, pero si es que ahora no se sienta, no te preocupes, no le des nada de verdura. Vale, pues y además es mejor, María Jesús, que no la sientes antes de que ella se siente solita. Que de esto no hemos hablado, pero bueno, todo el tema de la psicomotricidad. Me lo dijo Luisa, la profesora suya. Bien, porque en eso siempre primero boca arriba, boca abajo, volteo, gateo, volteo, rectado, gateo y ya bipedestación. Y no se sienta en trona hasta que seas capaz solita de sentarse. Siempre la espalda tendría que estar, por ejemplo, en una trona, comiendo en una trona, en lugar de sentada ella, aguantando el peso sobre su cuerpo, porque luego la vas a poner en el suelo, se va a sentar en el suelo y no va a querer gatear. Y el gateo es muy importante. Entonces siempre, por eso tiene que pasar tu niña mucho tiempo en el suelo. En el suelo, con una mantita, boca arriba, que juguetee, que cachorreo, boca arriba, boca abajo, para que aprenda a rectar, fortalezca toda su musculatura y de esa forma pueda ya sentarse y comerse las zanahorias y los pepines, lo que haga falta. Las patatas fritas. Pues muchísimas gracias, Pablo, muy interesante. Bueno, no sé si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Bueno, pues encantado de compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Animaros a seguir formándoos, que esto no termina nunca. Cada etapa es muy diferente. Y también a confiar en vuestro instinto, como madres y como padres, y a no compararos, a no comparar a vuestros hijos con nadie, que son únicos. ¿Vale? Y paciencia, mucha paciencia. Mucha, eso siempre. Y mucho cuidaros a vosotros. ¿Vale? Es muy importante el autocuidado. Bueno. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Yeah. No.